Bien, buenos días, vamos a iniciar, gracias, bienvenidos. Bien, pues les damos la más cordial bienvenida a esta su casa, KDFI. A nombre de la empresa y de todos los colaboradores les damos la más cordial bienvenida y agradecemos su preferencia. En esta ocasión pues vamos a tener el curso de defensa fiscal exitosa ante los actos de autoridades en materia de seguridad social. Tenemos aquí a nuestro expositor, el cual muchos de ustedes seguramente ya lo han de conocer, el cual pues tiene un amplio currículum tanto en la parte de docencia como en la laboral. Y pues de acuerdo a su sencillez me pide nada más que les maneje de manera muy superficial él es especialista en salarios desde 1978, es autor de varios libros, es articulista en diversas revistas y es docente de diferentes maestrías en varias universidades. Tiene una amplia experiencia en la parte laboral, como les decía, y en la parte de la docencia. El licenciado contador, tiene también varios profesiones, y su nombre, el licenciado José Manuel Morita Cancino, es quien va a llevar a cabo pues este curso. Esta experiencia que les acabo de comentar pues nos da a nosotros, lógicamente, el que va a cubrir todas las necesidades que ustedes en un momento dado tienen de este curso. Les agradezco y le doy la palabra al licenciado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, buenos días. Pues vamos a platicar un poquito hoy sobre ese terrible IMSS y ese terrible hermanito menor, Infonavit, que de repente pues se les ocurre andar haciendo ahí cosas. No digo que no puedan, sino hay cosas que no deben. Pues una cosa es que debamos y otra cosa es que quieran a su vez intentar cobrar más de lo que no procede. Entonces, voy a iniciar rápidamente la charla con 5 preguntas, 5 respuestas de por qué no hay defensa en México. O sea, ¿por qué creen que no hay tanta defensa en México? ¿Cuál será la causa? ¿Qué opinan ustedes? ¿A qué se deberá el que no haya tanta defensa? Primero, podríamos pensar que es apatía, no hay un orden, pero es lo que he descubierto con el paso de los años. Te llega una multa y dices, mejor págala, te va a salir más caro. O sea, la mente empieza a trabajar de manera retrógrada, va hacia atrás y nos dice, no, pues mejor pagamos. Okay, bueno, apatía. Una segunda razón puede ser el temor a una represalia, porque luego decimos, ¿y si les pico y se enojan? Y luego como tenemos pecados, pecaditos o pecadotes, ¿a poco no, conta? Hay de todo, ¿verdad? Sí. Pero a ver, acuérdese, usted mientras tenga su conciencia limpia, le pida perdón a Dios, todo va bien. Bueno, ya van 2, temor a la represalia. Una tercera razón que he visto en el paso de los años es el costo. El costo para muchos pues, representa una salida de recursos y por lo tanto prefieren, pues de manera débil, aceptar la imposición de la autoridad. Y no nada más hablo del IMSS o del Infonavit, también hablo del SAT, porque los 3 son iguales, o sea, ni a cuál irle. Una cuarta razón, tiempo. Imagínense que la defensa fueran como las pizzas de Domino's comerciales, que las sentencias llegaran en 30 minutos. No, la sentencia en un asunto de carácter legal puede durar meses, incluso años. Todo va a depender de lo complejo del asunto. Y podríamos hablar de 2 años, 6 meses, lo más rápido, 7 meses, depende del monto. Pero ese tiempo le genera mucha incertidumbre al contribuyente, ¿están de acuerdo? Y él quisiera la solución rápida, no a largo plazo. Pero el peor enemigo que he encontrado en la defensa es uno, se llama ignorancia. ¿Están de acuerdo? No nos defendemos porque
Pues ignoramos que tenemos a nuestro alcance múltiples herramientas que no aprovechamos. De esa se trata la charla del día de hoy, de encontrar esas herramientas. Y no tomar decisiones, sino tener un panorama para que en dado momento la empresa, el contribuyente, o en este caso el patrón, decida tomar una salida diversa a las salidas que siempre utilizan. Es decir, tomar una alternativa diferente. ¿Por qué debe de haber defensa? A ver, primero, porque es un derecho. ¿A usted se le hace correcto que yo llegue? Me gusta. Pues a la colección. ¿Correcto o incorrecto lo que hice? Pues incorrecto, ¿no? Pues las autoridades así de repente actúan de manera incorrecta. ¿Y qué no es su derecho reclamar? El problema es que no hacemos valer ese derecho. Está enterito, no se lo cambié, No hacemos valer ese derecho, aunque lo tenemos ahí latente. Está en el artículo 17 de la Constitución. Ahí está ese derecho. Es un derecho humano. El problema es que no lo invocamos. Una segunda razón, si nos defendemos es para frenar los abusos, ya sea de jueces, ya sea de autoridades o ya sea de legisladores. Ya ven que ahorita está terrible este trinomio. Yo así lo veo el día de hoy. Ya ven, todos los amparos que se promovieron contra contabilidad electrónica, pues tronaron, todos. Contra buzón tributario, todos. Contra revisiones electrónicas, todos reventaron. O sea, no se ganó uno solo de los asuntos. Entonces, de repente uno piensa, oye, pero ¿y todo lo que implica la llamada justicia? Y ya vimos que en México, pues la justicia es letra muerta. Porque pareciera que el ejecutivo, el judicial y el legislativo están de común acuerdo. Por eso les digo que hay un trinomio. O sea, pareciera que los tres están aliados, ¿no? Entonces, hoy ganaron, lo más reciente, hace 2 semanitas, que nos regalaron el jueves. Mañana cumple 2 semanas. ¿Se acuerdan que estábamos discutiendo la validez de la fracción 30 del artículo 28? La nómina. Ya ven que de la nómina exenta no podemos deducirla en un 100%. Solo podremos deducir un 53 o un 47, perdón. Pues resulta que la Corte, ¿qué nos dijo? ¿Cómo se pronunció la Corte? Voy a apagarlo. Que era constitucional. ¿Y palo? O sea, hoy en México todo es constitucional, todo. O sea que, de verdad, pareciera que el Estado está más preocupado en que no le fallen en contra, pareciera que el Poder Judicial está más inclinado a favorecerlos, y pareciera que el legislador pues no está viendo la realidad económica de México, pero bueno, ya veremos hoy que no nos vamos a ir por constitucionalidad, sino por legalidad, en lo que escucharemos durante la charla. Entonces, la primera dijimos que es por un derecho, la segunda para poder frenar o reprimir abusos. Una tercera razón para defendernos, proteger el patrimonio. ¿Cuántos años cuenta protegiendo el patrimonio? Primero, para construirlo. ¿Cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, cuánto desvelo, cuántas malas pasadas, cuánta salud ha dejado en el camino? Y luego tan poquito patrimonio para que venga un fisco recaudador, incluso arbitrario, y se quiera llevar lo poquito de patrimonio. No se vale, hay que protegerlo.
Es lo único que tenemos. Porque ni la vida la tenemos prestada. El patrimonio, al final de cuentas, va a ser parte, tal vez, de un legado, o va a ser parte de lo que desarrollamos en vida. Hay que protegerlo. Por esa razón nos defendemos. Entonces ya vamos 3, porque es un derecho, porque hay que proteger el patrimonio, frenar o reprimir abusos. Imagínense, Conta, que en su casa, en su hogar, se practicara un deporte hogareño. Este deporte hogareño es muy común en México. Se llama violencia intrafamiliar. O sea, sus cachetadas. Es más, si ese día no le dan su dosis, ¿qué dice? Ya no me quiere. O le pregunta, pégame pero no me dejes. O si no me pegues porque no me quiere. Ya sabe cómo somos los mexicanos, ¿no? Y conste que hablo de los dos porque también hay varones que se lo surten, ¿eh? Ah, claro, claro. Bueno, esa violencia intrafamiliar que usted vive, ¿cuándo va a dejar de seguirse presentando? ¿Cuándo? Cuando ustedes pongan un límite. Entonces también nos defendemos por dignidad, por respeto, por valor civil. ¿Estamos de acuerdo? Es una razón para defendernos. Y la quinta y última razón que yo he descubierto con el paso de los años se debe a que hay que proteger las fuentes de empleo. ¿Quién arriesga capital? Empresarios. ¿Quién arriesga su salud? El empresario. ¿Quién arriesga incluso su libertad? El empresario. ¿Quién genera empleos? El empresario. Bueno, pues por esos trabajos que él hace, por ese esfuerzo que él realiza, ¿qué sería lo prudente? Protegerlo. ¿Para qué? Para que en su caso, ahí está abajo el estacionamiento. Para en su caso, seguir generando fuentes de empleo, para seguir generando economía. ¿Está usted de acuerdo? Pero ¿a poco no parece de repente que el Seguro Social o el Infonavit, por una pequeña deuda, si es que la hay, de 3,000 pesos, les embargan las cuentas bancarias? Y les matan todo lo que se llama operación. Porque mientras les destraban la cuenta, ustedes están sufriendo porque no pueden pagar salarios, no pueden pagar proveedores, no pueden pagar materia prima, no pueden pagar impuestos. Y todavía muy cínicamente, pues, y espérate unos 15 días a ver si para dentro de 15 días ya está destrabada. 15 días que nos paralicen una cuenta bancaria es una asfixia, es una muerte. Entonces, en vez de que ellos cuiden las fuentes de empleo, más bien parece que quieren destruirlas, ¿no? Entonces, hoy veremos algunos aspectos de cómo defendernos de estos dos amigos. ¿Sale y vale? Pero con fundamentos finos. Mire, lo de menos es pelear. Aquí lo importante es saber ganar. Cuando uno, a ver, contigo es más fácil el ejemplo. Cuando fuiste chiquillo jugaste canicas, seguramente. Cuando jugabas canicas, ¿ibas por una o ibas por todas? No, iba por todas las nuevecitas. Ibas por todas, y no nomás las viejitas, las nuevas, ¿no? Por los tiritos, las agüitas, ajá. No, las agüitas eran lo de menos, las que valían más. Las que valían más. Pues en la defensa sí tenemos que ir, hay que ir por todo. No vamos a ser medio defensores. Me queda claro, si ustedes son contadores,
necesitan hacer esa mancuerna perfecta, que un abogado y un contador se unan para poder hacer frente con éxito a una defensa. Porque luego el contador lamentablemente es tan buena gente que el cliente, patrón o contratante le dice, usted hágase la defensa. Espérese, pues si yo no sé de defensa. Hay que medir la realidad, ¿no? Y muchas veces podemos perder por un mal planteamiento. Además, para llegar a un tribunal, un requisito es ser abogado, su cédula. Aquí lo importante es que se lleven hoy alternativas de solución a problemas reales y concretos. No para que las implementen de manera directa, pero que cuando platiquen con el abogado, que en su caso necesiten ustedes, ver si el abogado está en la misma sintonía. A lo mejor él ve otros aspectos, a lo mejor ustedes les van a decir otros aspectos. Se juntan y se hace la alianza idónea. Pero lo más importante, no vamos a pelear hoy cosas sobre procedimiento, es decir, aspectos de forma. Si ustedes discuten aspectos de forma, sí ganan, pero se repone el acto. ¿Me explico? O sea, ganan, pero para efectos de que la autoridad emita un nuevo acto y reponga el que realizó mal. O sea, ¿qué chiste tiene ganar así? Ganaste el primer round, pero no ganas la pelea. Cuando tú peleas forma, cuestiones de forma o procedimiento, la nulidad es solo para efectos de reponerse el acto. ¿Y qué crees que hace la autoridad? Corrige sus deficiencias y nos vuelve a tundir. Nada más que ahora ya bien. Aquí lo que le vamos a dar es pegarle desde el fondo. Es decir, no vamos a ver aspectos de forma, vamos a ver aspectos de fondo. ¿Queda claro? Para que con esos aspectos de fondo la autoridad no pueda tener la oportunidad de reponer sus actos. ¿Sí vamos bien? Ok. ¿Con qué vamos a empezar? Con un tema muy sui generis a la época. ¿Qué sucedió hace 5 años? Dice acá el conta, hace 5 años, no me acuerdo qué sucedió ayer. El 11 de junio del 2011, algo pasó en México. Se cambia la denominación de garantías individuales por el concepto derechos humanos. Hoy todos los mexicanos ya no gozamos de garantías individuales. Hoy todos los mexicanos gozamos de derechos humanos. Todos. ¿Y serán peores o mejores? ¿Ustedes qué opinan? Mejores. Son supremos. Y esta reforma se debe primordialmente a 2 sucesos en los cuales México se vio involucrado. Primer suceso. ¿Oyeron hablar ustedes del caso Lorenzo Radilla Pacheco? El caso Radilla Pacheco, un tipo del estado de Guerrero, un luchador social que de repente desapareció en un retén militar y es la fecha que no lo encuentran. Su familia empezó a luchar porque apareciera, total no apareció y la familia llegó a tal grado su defensa que su asunto se salió de la
digamos que de la esfera nacional y se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y la Corte Interamericana dictó un resolutivo en el cual condenó a México y además lo declaró violador de derechos humanos. Ese caso fue tan histórico, duró 10 años el asunto, nada más imagínense, tan histórico que obligó y orilló a modificar la Constitución. Además de que se tiene la presencia de dos factores externos. Ustedes saben que México le encanta salir en la foto, ¿o no? Es como si tú quisieras ser miembro del club. Haz de cuenta el club de Morita. Requisito: BMW, mínimo y soltero. ¿Ya? Dices, uno sí, el otro no. O sea, el BM sí, soltero no. No, al revés. Resulta que tú tienes BMW y eres soltero, entonces eres miembro del club de Toby. El señor, pues, tiene un BMW Atos. Así lo bautizó a su Atos, BMW Atos. Pues por Dios que por más que le quiera poner calcomanías de BMW, no parece BMW. Entonces no lo vamos a dejar entrar al club de Toby, al club de los cuates. Digo esto porque México, ustedes saben que es miembro del G20, que en realidad son 26 países, son 19 más el G7 de Europa, 19 y 7, 26 países que dominan el 90% de la economía mundial. Y México está en esa lista, en el lugar número 15. Pues por lo menos ya está en la foto, ¿están de acuerdo? Pero ¿qué creen que le piden los cuates del club? Que modifique algunas de ¿qué? Sus políticas, para que obviamente esté a la vanguardia de esos países. En México ¿había disposición alguna que hablara de derechos humanos? No, no la teníamos. Entonces la presión del G20 más la de la OCDE, la OCDE, Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, ahí hay 34 países. Pues ¿qué creen? México se coló. Si a México le dicen firma, ¿qué creen que hace México? Firma. Ingesu. Total, sobre la marcha lo vamos corrigiendo. Aquí lo importante es entrar. Pues entonces México, al entrar a estos esquemas mundiales de negocios y comercio, pues los países con los cuales ahora es socio tienen avanzados sistemas de protección en materia de derechos humanos, lo que México no tenía. Pero no es lo único, tienen avanzados sistemas de fiscalización, tienen avanzados esquemas de bienestar a la sociedad. Entonces México, pues, si quiere ser miembro, tiene que adecuar sus políticas a las órdenes de estos grupos poderosos de los cuales es aliado. Entonces México no se vio más que en la obligatoriedad de respetar el mandato y decir, ok, vamos a subir derechos humanos a la Constitución. Y entonces, hoy, ¿qué tanto sabemos de derechos humanos? No, pues estamos fregados, ¿verdad? Porque ahora nuestra cultura de lectura, ¿hacia dónde tiene que enfocarse, jóvenes? Hacia derechos humanos. ¿Por qué? Porque es lo que está de moda y es el futuro. Hay un ejemplo.
¿Usted cree que las personas morales, no las personas naturales, ya ve que hay 2 tipos de personas en México? Bueno, hay más, pero 2. Personas naturales y personas jurídicas. Una persona natural es cualquiera de nosotros. Una persona jurídica es una ficción. 4, 5 o 3 personas deciden constituir a una persona jurídica. Se les conocen como personas morales. Y puede haber con fines de lucro, sin fines de lucro, con especulación mercantil o sin especulación mercantil. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ¿estas personas morales gozarán de derechos humanos? Las naturales me queda claro que sí. ¿Y las jurídicas? Excepto 2. Solo hay 2 derechos humanos que no pueden disfrutar. El derecho a la salud. ¿Estás de acuerdo? Está cañón, ¿no? Pues ¿cómo le da salud a una persona moral, no? ¿Qué le duele? El hígado. ¿Dónde está el hígado de una persona moral, no? No, ¿verdad? Y el derecho a la vivienda. Porque no son acordes a su naturaleza. De ahí en fuera, todos los demás derechos humanos están a su alcance. Todos, 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 todos. Bien. ¿Por qué la charla o por qué el comentario? Porque vamos a ver la primera parte con defensa a través de derechos humanos. ¿Cómo ven? Algo que no hemos explorado. O sea, algo que hemos dejado ahí dormidito y que necesitamos explorar. Ya que hoy la autoridad, sobre todo Seguro Social, voy a ponerles, son suposiciones, ¿eh? Eso no pasa en México. De repente no va un trabajador al Seguro Social y le dicen, ¿está dado de baja? Y dice el trabajador, ¿cómo? Se acaban de pagar mis cuotas. En mi sistema aparece dado de baja, así que no hay servicio. Palo. Y el trabajador se regresa, pero como león. Y viene enfurecido y echa a andar el gallinero. Y le dice hasta de qué se va a morir a la contadora. Cuando en realidad el Seguro Social, por su falta de control, no ha llevado o no lleva un registro correcto. Eso casi no pasa. Otra cosa que casi no pasa. Resulta que la mujer va a ser madre, está embarazada, se queda sin chamba para acabarla de fregar, porque al patrón no le gustan embarazadas. Digo, se supone que está prohibido por la ley del trabajo, pero en México eso sigue pasando, ¿eh? Bueno, sobre todo en Suecia y en Alemania, países fregados. Aquí no tanto. ¿Ok? El patrón está inconforme con el embarazo de esa mujer porque él no fue el culpable. Pues sí, tenía ganas, pero no se le hizo. Y resulta, pues que decide que la trabajadora es momento de que se retire. Y ya sé que se retire ella porque la presiona el patrón, o se retira porque su embarazo es de alto riesgo, o se retira porque su príncipe azul le dijo, ya no trabajes, gordita, de cariño porque está panzoncita, ¿no? Gordita, ya no trabajes. Nada más que de repente, ¿qué cree que pasa? El príncipe azul encuentra a otra princesa sin pancita. Y ese príncipe azul pues cambia de gustos. Y la mujer ahora sin trabajo, embarazada y sin seguro social. Y cuando va por el servicio, ¿qué le dicen? No hay servicio. Está usted dada de baja.
Y la mujer vive un verdadero viacrucis, porque tener a su bebé sin recursos, ahorita un parto, ¿cuánto le gusta en un hospital particular? Barato, barato. Unos 12,000 a 20,000 pesos promedio. Barato. Si fuera una cesárea, hablamos de 30,000. Por ahí, 15, 20, 30,000 pesos, que una mujer desempleada sin galán no va a tener en sus ahorros. Y ella pues tenía en mente tener su parto en el Seguro Social. Y eso tampoco pasa, ¿verdad? Tampoco pasa en México. Pasa en los seguros sociales holandeses, en los de Finlandia, sí, allá donde están jodidos. En México no está jodidos. Mire, las cosas buenas no se cuentan, pero cuentan mucho. Es parte del show, ¿verdad? Pero bueno.